Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Yo quisiera preguntarle al doctor Zambito, ¿qué le pasó a Manny Pacquiao con ese golpe? ¿Qué le pasó a su cerebro? Si el cerebro realmente está dentro de esta caja rígida que es el cráneo, está rodeada de líquido cefalorraquídeo, entre paréntesis está bien protegido. ¿Qué le pasó a Manny Pacquiao? ¿Qué le pasó a este peleador de la UFC? Ok, bueno, ahora sí que los dos tuvieron una conmoción cerebral. Lo que pasó, el cerebro, en efecto, el cerebro es privilegiado porque está dentro del cráneo, está muy bien protegido, está flotando en líquido cefalorraquídeo. Se protege mucho, sin embargo, estos movimientos de aceleración y de rotación que tienen durante los movimientos y luego se encuentran con una fuerza contraria, produce elongación de algunas estructuras y lo otro también un cierto grado le llaman shear, que es cizallamiento, pequeños cortecitos en los axones, y empieza a haber problemas para la transmisión de la información a través del axón y, por decirlo así, momentáneamente se desconecta la grabadora y pierden el estado de conciencia en este caso, porque son más profundos y se recuperan. Como ya ven, el boxeador después de un rato se levanta, se recupera con los síntomas de la conmoción cerebral, dolor de cabeza, irritabilidad, mareo, amnesia para el evento traumático. Seguramente Pacquiao no supo ni en qué momento fue el golpe que lo noqueó, igual el del UFC. Muy bien. Y doctor Chalita, yo le quisiera preguntar, para el deporte, la edad es importante, la condición física es importante, y sobre todo la genética para tener este tipo de lesiones. Bueno, la edad, la condición siempre es bien importante, sobre todo para cuando son deportes de alto impacto, deportes o actividades profesionales. Si analizamos dos jugadores de americano que tienen muy buena condición física, que tienen 35 años, lamentablemente no vamos a saber quién va a ser susceptible a tener mayores lesiones cerebrales secundarias a traumatismos, conmociones. No sabemos en quién va a presentar más lesiones y quién no. Si les hacemos estudios, algunos test neuropsicológicos, resonancias magnéticas, tomografías, no nos va a dar información quién sí va a tener mayor problema y quién no va a tener mayor problema. El caso típico fue el de Troy Aikman en la NFL, el quarterback, que empezó a presentar conforme fue avanzando en su vida profesional mayores conmociones cerebrales más repetitivas, hasta que los neurocirujanos y los doctores hablaron con él de dejar permanentemente la NFL, porque si no tenía o podía avanzar a una lesión cerebral mayor. Entonces, lamentablemente, aunque sabemos que la condición física es importante, que la edad es importante, no sabemos quién sí va a presentar problemas y quién no va a presentar problemas repetitivos. Está hablando de cierta susceptibilidad. ¿Quién va a tener cierta Okay. susceptibilidad? ¿Cuántos Efectivamente. golpes son suficientes? Bueno, cuántos golpes son suficientes es variable. A veces uno solo es suficiente para la conmoción. Para otro tipo de lesiones, ya hablando más de cronicidad, pues pueden ser varios. Igual hay una cierta susceptibilidad y depende de cada individuo. Pueden ser pocos, pero lo que sí se ha visto es para las lesiones ya crónicas, para la encefalopatía traumática crónica que mencionó hace rato, entre más golpes, pues más probabilidad de desarrollarlo. Por ejemplo, en el box, uno de los factores que se toma en cuenta es el número de rounds boxeados. Entre más posibilidad de tener estas lesiones. Y tocando un poquito lo de la genética, algunas personas, se ha visto en jugadores de NFL,
que han sufrido esta encefalopatía traumática crónica, que cuando se han hecho estudios genéticos han visto que hay en el cromosoma 19 un alelo de apolipoproteína E4 que se asocia más al Alzheimer. Entonces han visto que los jugadores que tenían este alelo presente eran más factibles que desarrollaran cambios demenciales en esta encefalopatía crónica, más que desarrollar los cambios motores como parkinsonismo. Bueno, sí, de hecho, un jugador colegial tuvo un accidente de automóvil y en Estados Unidos se crió en Boston, está lo que se llama el Brain Bank, es un banco de cerebros, y muchos jugadores han donado su cerebro en el momento en que ellos fallezcan, se estudia. Y este jugador tenía cambios, tenía cambios parecidos a los de Alzheimer a una edad temprana. Aquí, así como decía el doctor Chalita, si hay una cierta susceptibilidad. No quiere decir que pueda ser inmune a los golpes, pero sí quiere decir que si en un momento dado yo tengo más propensión a tener problemas neurológicos con los golpes, ¿no? Y es algo importante en un momento dado para saber, ¿no? Yo diría, le preguntaría a los tres, los deportistas de alto rendimiento entrenan y compiten para ganar dinero, evidentemente, pero ¿querer ser el primero es importante? Pues claro, sí compiten para ganar, por eso son gente de alto rendimiento. Bueno, por supuesto que compiten para ganar. Bueno, pero está la frase esta que nos dijeron durante muchos años, que lo importante no es ganar, es competir. Entonces, lamentablemente yo preguntaría a quién le gusta perder. Yo siempre he dicho que aunque uno sea semifinalista, finalista y pierde el campeonato, para fines prácticos es una derrota y el único que gana es el campeón. Entonces yo creo que el ser humano está configurado para intentar ganar y querer ganar, y así uno llega a una final, es una derrota en la mayoría de los casos. Ese dicho es como premio de consolación. Sí. O sea, no, yo creo que la gente, todos aquellos que compiten, tienen la motivación de ganar. Además, el reforzamiento es muy importante. El reconocimiento social, el estatus que gana pues una persona que obtiene un primer título, necesariamente es, yo creo que una fuente de motivación muy importante para el que compite, quizá más allá de lo que gana económicamente, que bueno, por supuesto que ganan un dineral, y sobre todo algunos jugadores de fútbol americano o de soccer o lo que sea, y aquí quisiéramos ganar nosotros un poquito de lo que ellos ganan, pero no, yo creo que la motivación, sino de dónde sacan tanto coraje como para poder salir a enfrentar al adversario. Yo sí creo que ganan, que compiten para ganar. bueno, la pregunta sería, ¿es esa actitud la que me hace que sea deportista de alto rendimiento, o cuando me convierto de alto rendimiento se modifica mi cerebro y tengo esa actitud? Bueno, yo creo que es una combinación de las dos cosas. Creo que empieza buscando llegar a ese alto rendimiento, y cuando empieza a lograrlo, esa plasticidad le empieza a dar las posibilidades de poder llegar todavía más alto y poder aspirar a más. Creo que todos, ahora sí que evolutivamente queremos ser los machos alfa y buscar siempre ser el ganador. ¿Sí? Cuando hace uno ejercicio, por el hecho de ejercicio, de condicionamiento y todo, pues está bien, no está uno compitiendo, está uno buscando mejorar la salud, pero un deporte es una competencia y pues uno busca en toda competencia ganar siempre. Siempre. ¿Quiere decir que nadie se acuerda de los subcampeones? Solo los que le van al Cruz Azul, pero de ahí fuera nadie Muy bien. Ok. Doctor Chalita, ¿cuál sería la función de un médico, un neurocirujano en el deporte? Bueno, sobre todo en el deporte de alto impacto y de contacto, pues es bien importante, porque un neurocirujano va a determinar si hay una lesión específica, es decir,
En el caso de que, pongamos un ejemplo, hay un contacto en el americano, el paciente tiene datos de conmoción cerebral, el neurocirujano debe definir si el paciente está apto para seguir compitiendo en ese momento o requiere mayores pruebas de hospital, por ejemplo una resonancia, o si requiere hospitalización, o si requiere un periodo de no hacer ejercicio y volver a regresar en la NFL. De hecho, este es un tema muy nuevo en la NFL, en la cual se vio que un segundo impacto, una segunda conmoción cerebral puede ser mortal. Entonces, se ha venido limitando cuando hay accidentes, cuando hay traumatismos, el regresar a la cancha al jugador. Esto también se ha visto en el fútbol, no recuerdo exactamente qué partido del Mundial en el cual hubo una conmoción cerebral, creo que fue Piqué en España, no recuerdo exactamente contra quién, él sufrió una conmoción cerebral y Piqué regresó al campo y se veía fuera de lugar, fuera de onda, no estaba jugando bien, se veía confundido, no tenía rendimiento y efectivamente a los minutos lo sacaron del juego, porque si ese paciente hubiera recibido un segundo impacto, una segunda conmoción, hubiera podido ser mortal. Entonces el médico a nivel deportivo es indispensable. Nos vamos a meter en problemas, pero ¿se debe legislar esto en el fútbol soccer, como se ha legislado la NFL? Sí, yo digo que sí. Debería legislarse justamente para prevenir mayores lesiones. De hecho, actualmente en la NFL han entrado en razón los jugadores, hacerles entender que no es golpear por golpear, sí es golpear por derribar, pero no golpear la cabeza porque saben que las repercusiones son mayores. Y yo creo que a nivel de la UFC, del box, del deporte de fútbol se debe de legislar. Lamentablemente, legislando esto, le quitan atracción al deporte y por eso no se ha hecho, pero yo creo que debería de hacerse. ¿Cómo legislas el box, el UFC? Pues, y lo que se trata es de golpear. Sí, claro, ese tipo de deportes, la conmoción cerebral es parte integral de ese deporte. El box, el UFC, hay que ir a noquear al adversario. Y bueno, a lo largo de los años sí se ha visto que han tratado de proteger un poco. Recordemos antiguas épocas en donde las peleas de campeonato del box iban hasta 15 rounds, le bajaron a 12. Han hecho algunas cositas para tratar de proteger un poco más los jugadores, pero bueno, por las características propias de esos deportes, pues siempre van a ser de muy alto riesgo, porque la conmoción cerebral es parte de ese deporte, no como los otros juegos, como el fútbol americano, el soccer, el rugby, donde sí ha habido pues un empuje por tratar, bueno, por lo menos en el americano y en el rugby sí ha habido un empuje por tratar de proteger a los jugadores sin quitarle ese atractivo del golpeo, ¿no? Pero han modificado un poco para evitar el golpeo en la cabeza. ¿Hay alguna escala o algo que se use? Bueno, hay 3 escalas principales que se usan para la conmoción cerebral. Básicamente las 3 la dividen en leve, moderado y severo, y es en relación a si hay o no, si hay pérdida de la conciencia. Algunos ya lo marcan como severo, otros es si dura unos pocos segundos es moderado, y ya si dura minutos es severo, y todas coinciden en que si no hay pérdida de la conciencia y hay solamente dolor de cabeza, mareo, irritabilidad, es leve, ¿sí? Y también pues la amnesia para el evento traumático, la duración de esta pues aumenta el grado de severidad, y dependiendo de estas 3 escalas hay una forma de decidir cuándo puede regresar el jugador al juego. Si es leve, pues si después de algunos minutos de observación y fuera de la cancha se le pide al jugador que empiece a hacer algo de ejercicio y a contestar algunos cuestionarios y no tiene ningún problema, puede regresar al juego. Si hubo pérdida de la conciencia, pues acabó el juego. Ahora sí que se acabó el juego, y quizás si después del juego, si fue moderado,
podría regresar la semana siguiente si no hay ningún síntoma. Ya si fue entre moderado y severo, incluso se habla de perder la temporada, y por el riesgo de el síndrome de segundo impacto, o que también se conoce como edema cerebral difuso, que puede ser muy grave un segundo impacto. ¿Cuál sería la función de la neurorehabilitación en el tratamiento de estos pacientes? Bueno, la neurorehabilitación debe jugar un papel importante en la recuperación cuando hay una lesión que genera cambios importantes y de manera crónica en el comportamiento. Y estos cambios pueden ser pues de muchos tipos. De hecho, el trauma craneoencefálico es la condición clínica que tiende a alterar de manera más generalizada el comportamiento, porque como no son daños focales o en una región particular del cerebro, pues pueden verse comprometidas diferentes tipos de actividad cognitiva. Típicamente uno de los procesos cognitivos que tiene mayor alteración y que cuesta mucho trabajo rehabilitar es la memoria. La memoria se ve seriamente comprometida, y quizá porque la memoria es en sí misma uno de los procesos cognitivos que más redes neuronales requiere para su funcionamiento. Entonces la rehabilitación tiende más hacia la parte cognitiva. Muchos pacientes cambian su personalidad, tienen trastornos de conducta, se vuelven irritables, agresivos, impulsivos, porque también las zonas frontales del cerebro, que son los polos que están más expuestos a los efectos de contragolpe, tienden a sufrir cambios en su funcionamiento y por ende tienen repercusiones también importantes en la conducta. Ahora, nos hemos centrado básicamente en las alteraciones que los pacientes pueden sufrir con ejercicios de alto rendimiento en el cerebro, pero también tenemos aquellos que tienen problemas en la médula. En el centro de neurorehabilitación, por ejemplo, también hemos tenido pacientes que se han caído de caballos, que se han caído de bicicletas, de motocicletas, en donde pues también la neurorehabilitación juega un papel importante, ahí sí más en un sentido neuromotor o en un sentido sensoriomotriz. Y hemos tenido casos incluso en donde hay compromiso de la médula y del cerebro cuando son pacientes politraumatizados. Entonces sí, la neurorehabilitación va de la mano con el tratamiento médico para pues coadyuvar en la recuperación de los pacientes. Bueno, y cerrando esto, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, hay varias conclusiones que podemos hacer. Uno es tratar de prevenir, y dentro de la prevención de este tipo de lesiones, el uso del equipo de seguridad en cada uno de estos deportes ha disminuido la incidencia de las conmociones cerebrales. Desde los cascos son muy importantes, cascos para andar en bicicleta, obviamente en el americano el casco es parte integral, la bicicleta, la equitación hay que usar casco. En algunos deportes también el uso del protector bucal ha demostrado que de alguna forma disminuye la severidad de las conmociones cerebrales, amortiguando un poco la intensidad de la fuerza del golpe. Entonces, bueno, uno es prevención, es muy importante prevenir. Otro es, ya una vez después del hecho, hay que identificar al deportista que tiene una de estas lesiones y determinar qué seguridad hay para que retorne al juego. Y uno como médico, y el médico que esté en la cancha, no debe permitir que lo presionen. O sea, cumple los criterios para que ya no juegue, se acabó, y sacarlo del juego. Y también reconocer pues que puede haber manifestaciones tardías de estas lesiones, porque muchos de estos jugadores de americanos, Mohamed Ali, años después de haber dejado el deporte es cuando empiezan a manifestar estos cambios
cambios crónicos. Entonces hay que estar también pendiente de todos estos jugadores a lo largo del tiempo. Doctor Chalita. Bueno, yo creo que todo con moderación es bueno. Yo creo que el ejercicio, el deporte es muy positivo para el cuerpo, para la persona, para el cerebro. Sin embargo, sí hay que identificar ciertos ejercicios, ciertas actividades, ciertos deportes que nos pueden llevar a una lesión mayor. No subestimar estos deportes, estos ejercicios, porque luego es donde vienen los accidentes. En donde menos esperamos es donde está donde hay accidentes y accidentes severos. También como doctores, como bien decía el doctor Zambito, no subestimar alguna lesión, no tener miedo, no vernos forzados a limitarle la actividad al paciente, reconocer las lesiones y tratarlas oportunamente para evitar lesiones a largo plazo. Doctora Galindo. Bueno, yo sí invitaría a promover la cultura del deporte, la cultura del ejercicio, como parte de una cultura de salud y de bienestar, tanto para los niños hasta como para los viejitos, porque se ha demostrado que aquellos ancianos que tienen algún tipo de actividad física o que en su momento tuvieron una actividad física, pues la calidad de vida durante el periodo de envejecimiento tiende a ser pues un poco mejor que si no lo han tenido. Ahora, promover la actividad física o el deporte tiene implicaciones psicosociales muy importantes, porque a través del deporte uno puede promover programas de salud en general. Podemos evitar problemas como la diabetes, problemas como la hipertensión, problemas como la hipercolesterolemia, que al final del día también tienen repercusiones sobre la actividad cerebral. Y esto mucha gente no lo sabe. Mucha gente no se imagina que un problema vascular que generalmente asocia con un problema de corazón puede tener repercusiones y repercusiones muy serias sobre la actividad del sistema nervioso. Entonces, otro factor importante relacionado con la salud es que estos programas que introducen a las personas desde pequeñas en la actividad física también crean una cultura que los aleja de algunos otros riesgos como la drogadicción, el alcoholismo, como que se va creando una cultura, una forma de vida diferente a través de la actividad física o a través de el practicar algún deporte. Y como dice el doctor Chalita, todo con medida, y los programas tienen que ir de acuerdo con la capacidad física del individuo, con su condición de género, con su edad. Todo tiene que ir adaptado a cada persona para que puedan disfrutar el ejercicio, tomen sus precauciones y realmente obtengan del ejercicio o del deporte una buena condición de salud y no después los tengamos que ver en los hospitales. Bueno, eso quiere decir que el viejo adagio de que mens sana en cuerpo sano, con medida, es correcto. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó